de precios esenciales y los precios cuidados y qué lugar ocuparán también el próximo gobierno, pero aprovechando que está Héctor Polino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Héctor? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por estar acá. Bueno, preguntarte también por el aumento en las cuotas de los colegios en la provincia de Buenos Aires, aquellos que están subsidiados por el Estado. Bueno, van a haber aumentos en los colegios privados entre un 16 a un 22%. ¿Para qué cuotas? ¿La de ahora? ¿La de noviembre? A partir de noviembre. En la provincia de Buenos Aires y del 19% en la ciudad de Buenos Aires. Aumentos muy significativos que se agregan. El aumento en las prepagas, a partir de noviembre, un aumento del 4%. Y en diciembre, un nuevo aumento del 12%. A esto hay que agregarle el aumento que se va a venir en las tarifas del gas natural, que estuvieron congeladas, se difirió el aumento con motivo del proceso electoral. A eso hay que agregarle los aumentos en las empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas eléctricas. Un aumento de nada más y nada menos que del 25%. Sí. Todo aumento en el precio de la energía eléctrica, como en el gas natural, no solo se ve reflejado cuando uno paga la factura que corresponde al domicilio. Si uno vive en un edificio en propiedad horizontal, va a pagar más caras las expensas. Uno va al supermercado, va a pagar más caros los productos, porque les modifica las estructuras de costos a las industrias que los elaboran y a los comercios que los venden y los trasladan a precio. Además, todo aumento en el precio de la energía eléctrica, esto no se dice, influye también en la estructura de costos del gas natural, porque de acuerdo a la estructura energética argentina, más del 55% del gas natural se genera en usinas térmicas, ¿no? A base de la energía eléctrica. Entonces también ahí vuelve a repercutir ese aumento de precio. A eso agregarle. Sí. ¿Hay aumentos, perdón, en los salarios docentes que tengan que ver con alguna paritaria anterior? Claro, para que aumenten yo tenga conocimiento, las no. cuotas de los colegios. No, yo tengo conocimiento, Sí. no. No, yo tampoco. ¿Cómo? No, yo tampoco tengo esa información, Claro. porque además están sin paritarias ahora. Ahora vos fíjate, Sí. en los relevamientos de consumidores libres, que se vienen haciendo desde hace 25 Sí, años, hace... cada 15 días. Sí. En el mes de octubre, con la vigencia de los 64 productos esenciales que estuvieron vigentes hasta el 27 de octubre, que ahora se eliminó, 6 meses con los precios congelados, con la vigencia de eso, con la quita del IVA a 13 grandes productos del 10,5 o del 21% de acuerdo al producto, con el congelamiento en el precio de las tarifas del precio de los combustibles, Sí. nos dio un aumento del 4,32%. Claro. Un verdadero Sí, la proyección disparate. inflacionaria también va a estar muy alta. Enseguida te voy a preguntar por el tema de precios cuidados, también Sí. y precios esenciales, los precios esenciales que fueron puestos por el Los actual esen- gobierno y los cuidados que ya el kirchnerismo también los puso con Costa, que Costa sé que está trabajando con Axel Kicillof. Ya vamos con ese tema porque por supuesto que también influye el tema de los precios, no solamente en alimentos y bebidas, en lo básico, sino también el precio de los medicamentos en los jubilados. Estamos con Laura, que es abogada, especialista en temas previsionales. ¿Cómo te va, ¿Qué tal, Laura? María Belén? Bienvenida. ¿Cómo A ver, Laura, porque ahora lo que se está hablando muchísimo es de la instancia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley previsional que fue sancionada a fines del año 2007, que trajo tantos problemas como también un cambio en la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Exacto. Un 70% en base a la inflación, un 30% el índice de variación salarial. Que yo creo que se pensó en el sentido de que
iba a aumentar más la inflación que los salarios y por lo tanto los jubilados se iban a ver beneficiados supuestamente. Pero el tema de la cronología, de cuándo se aplica, me parece que eso ha sido muy nocivo por los jubilados porque no recibieron el aumento que necesitaban. Es una ¿no? fórmula en realidad, Belén, que funciona siempre y cuando no hubiera inflación. En un país sin inflación seguramente funciona muy bien. Lo cierto es que desde el año 2017, ya cuando se sancionó en diciembre del 2017 esta ley de movilidad, fue muy cuestionada y tuvo muchísimos problemas y muchos adversarios. Recordemos los incidentes que hubo, ¿te acordás? En diciembre del 6 afuera y adentro del Congreso. Exacto, fue tremendo. Entonces, bueno, lo que sucedió es que hay un abogado, que es el doctor Fernández Pastor, que hizo una presentación ya en el año 2017 diciendo que esta ley no debería ser aplicada desde marzo del 2018, que fue la primera vez que se aplicó. En ese momento se dio un aumento del 5 y pico %. Si se hubiera aplicado la vieja ley, el aumento hubiera sido del 15 y pico %. Entonces ya hay casi un 10% desde el arranque que los jubilados vienen cobrando de menos. Entonces lo que hizo el doctor Fernández Pastor fue una presentación diciendo que se debe aplicar desde en realidad la segunda parte del año 2018, en junio del 2018, no desde marzo. Imagínate todo lo que pasó, María Belén, y la cantidad de plata que es todo eso, ¿no? Bueno, dice que hay un desfasaje del 20%, ¿no? Exactamente, entre el 20 y el 25%. Entonces esta semana la novedad fue que obviamente este expediente ya pasó por las 3 instancias judiciales, en realidad pasó por 2, por la primera y la segunda, llegó a la Corte, estuvo durmiendo un año, el sueño eterno en la Corte. Por suerte, el Procurador General emitió un dictamen favorable diciendo que esta ley es inconstitucional y ahora la pelota la tiene la Corte Suprema de Justicia. Claro, pero esa ya con sería un dictamen... la declaración de inconstitucionalidad que le cabe al máximo tribunal judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. De ser así, por ejemplo, tendría que resolverlo el Congreso a partir de un nuevo proyecto de ley que puede ser sancionado. ¿Cuál es la idea? ¿Tenés información del próximo gobierno en cuanto a una nueva ley? Si se declara esta inconstitucional, porque digamos, el equipo de Alberto Fernández no está a favor de lo ha manifestado en su campaña. Por eso, entonces, ¿cuál sería una nueva ley? ¿Sería la anterior? No, mira, en realidad vamos a ver qué pasa con la Corte y en qué dice la Corte en su fallo, porque en su fallo puede decir la Corte, bueno, al doctor Fernández Pastor aplíquele la ley como corresponde y páguele el retroactivo y solo alcanza a Fernández Pastor. ¿Ah, solo? Y claro, porque solamente no es una declaración colectiva, es una declaración individual. Pero la Corte puede decir en su fallo, recomendar al Congreso, como lo ha hecho en otros fallos, que dicte una ley que abarque correctamente la movilidad jubilatoria. Se puede contemplar, obviamente, digamos, como algo, un fallo ejemplar. Exactamente, ¿no es cierto? Sí, lo ha hecho la Corte muchas veces, por eso. Y por lo general con el tema previsional y jubilados seguro, también, blanco, por eso. Vamos a ver qué dice la Corte. Ahora, lo cierto es que un fallo de estas características al próximo gobierno le vendría como anillo al dedo, porque como vos dijiste, el futuro presidente lo ha manifestado en toda su campaña, su disconformidad con el haber jubilatorio. Entonces, la verdad que enfrentarse a un Congreso y modificar una ley es distinta a la situación que si tiene un fallo de la Corte que obliga al Congreso a que genere una ley. Entonces, la verdad que ese fallo, que no va a suceder este año, te digo, Belén, este año ya el año judicial casi termina, estamos ya casi prácticamente a un mes y medio de que termine el año judicial. Y con la composición política, digamos, ¿no es cierto?, de la Corte, ¿qué podría pasar respecto de ese reclamo? Mira, de la constitucionalidad si hay de la un dictamen, más o menos los jueces en movilidad jubilatoria, en asuntos jubilatorios, mantienen una jurisprudencia. Es muy, muy raro que algún juez de la Corte diga algo contrario a lo que dijo en otros fallos. La verdad que porque en realidad va en contrario de lo que también dijo el Congreso, el Poder Legislativo. O sea, acá hay como una puja de bueno, pero hay poderes. que ver qué es más importante, ¿no? La Constitución Nacional, donde se viola un derecho constitucional, por eso está interviniendo la Corte, o una ley que viola supuestamente ese derecho constitucional. Claro. Vamos a ver cómo lo interpreta la Corte. Me parece que seguramente la balanza se va a inclinar para el lado de la Constitución Nacional, como debe ser. Massa, Massa se fue titular del ANSES, después le pasó, digamos, ese cargo, porque después asumió, me acuerdo, Amado Boudou, y cuando Amado Boudou era titular del ANSES es cuando se generó el proyecto de ley de la última movilidad jubilatoria anterior a esta, ¿no es cierto?, anterior a la de este gobierno desde ya. Bueno, Alberto Fernández dijo que quiere volver a esa, en algún momento de su campaña dijo que él volvería a la anterior era difícil de explicarla, me acuerdo. Sí, era una fórmula pero tenía un un 50% del índice de variación salarial, tenía ¿no? variación y el resto salarial. Es difícil de explicar, digamos, exactamente. Y la otra parte era la recaudación del semestre anterior. Exacto, entonces que tenía que ver con la recaudación del ANSES. Exacto, dependía de esas dos
cuestiones de la recaudación. En cambio, esta fórmula es más fácil, pero Claro. de alguna manera en el tiempo resultó ser más perjudicial. Insisto, si no hubiera habido inflación, Belén, en estos 2 Sí. años, no hubiera sido una mala fórmula. No, por eso digo, No la hubiera sido fórmula una no me mala parece fórmula. mala, No, porque lo se que- contempló eso, que la inflación va a estar por encima de los salarios. Teniendo en Exacto. consideración eso, si a vos te aumentan, digamos, que es trimestralmente. No, es es cierto? Esto trimestralmente, claro. pero se toma el semestre anterior. Por ejemplo, nosotros ya sabemos Ese que es en el marzo... tema, eso es el Fíjate tema. esto, en marzo el próximo aumento va a ser en diciembre, el 8%. Lo sabemos desde septiembre. El 8% desde septiembre, o sea, Sí. ya sabemos que no va a alcanzar. Y ya sabemos que en marzo va a ser por debajo del 12% el aumento de los jubilados. Claro. Estamos en noviembre. ¿Y pero por qué se les ¿entendés? ocurrió? ¿Una fórmula que está bien diseñada? ¿Una Y, bueno, aplicación, porque, una estamos- aplicación, digamos, que en el tiempo no se En corresponde un país con sin el tiempo inflación, real? en un país sin inflación no hubiera problema, porque si sabemos que la inflación se va a mantener Sí. en niveles lógicos, no pasa nada, está buenísimo, tenemos previsión, sabemos que en marzo vamos a darle a los jubilados un 12% de aumento, pero de acá a marzo no sabemos cuánta inflación va a haber. Entonces, ese es el gran problema de la fórmula. No, lo peor, creo. Laura, es que si más o menos se sabe. Porque imagínate que Sí, si hay bueno, una sí, es verdad. proyección del 50% para el año próximo, a menos que, bueno, haya un ajuste de variables económicas que permita una situación diferente, Dios quiera, ojalá Sí. que sea así. No, por pero, eso, realmente claro, ese es el problema. Pero bueno, ya está como proyección. Sí. ¿Cómo están las finanzas del ANSES para el tema previsional? Enseguida te lo pregunto, vuelvo con Héctor Polino por el tema de los precios cuidados y Sí. precios esenciales, ¿no? Porque la propia definición hace a precios esenciales para productos esenciales y los precios cuidados que deben estar cuidados. Pero ¿qué pasa? Que hay tantas remarcaciones Claro. de precios y el ha habido tema, mira, aumentos en los últimos días. Permanentemente, Sí. todos los días, toda hora. Y además no hay ninguna lógica. Hay un rubro muy importante Sí. hoy en las estructuras de costos, por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Quiero explicar esto. El Pero nadie programa de- controla eso. En el ¿Cómo? caso de los precios cuidados, ¿existe el por las dudas? O sea, ¿están Porque son remarcando precios o de están...? referencia. Claro, son Porque precios son de precios referencia, claro. Precios Cuidados surgió en el mes de enero del año 2014. Sí, son de gobierno anterior. Por 3 meses. Y se fue renovando constantemente. El gobierno actual lo toma y en lugar de renovarlo cada 3 meses, lo hace cada 4 meses. En cada renovación se sacan algunos productos, se incorporan otros, que son los que más se consumen en ese periodo del año, y se establecen precios de referencia. La diferencia con los 64 productos esenciales era que eran precios fijos Claro. e inamovibles durante 6 meses. Pero eso se aplicó una sola vez, desde el 29 de febrero hasta el 29 de octubre. Y no se lo ha renovado. De ¿Se esos controlan los precios? ¿Cómo? ¿Se controlan esos precios? ¿Hay control? Bueno, el Poder Ejecutivo destinó 360 empleados para el control. Aparecería mucho, pero en un país como el nuestro, con 3 millones de kilómetros cuadrados, Suena poco, sí. Suena muy poco. Sí. Las entidades de defensa de los consumidores también colaboramos en el control de ese programa, visitando las distintas supermercados y produciendo informes también a la Secretaría de Comercio. El tema es el siguiente. El programa de precios cuidados, la adhesión es voluntaria. El supermercado o el Sí. negocio no está obligado a adherirse. Ahora, aquel que voluntariamente se adhiere, luego el cumplimiento se transforma en obligatorio. Y en consecuencia, si no lo cumple con causa justificada, tendría que ser sancionado. Claro, con una multa. De acuerdo a las leyes que Claro. están vigentes. Sí, que las Porque multas si no son es- altísimas. Yo me acuerdo, hace muchos años que te entrevisté, vos decís, bueno, hace 25 años que estás midiendo precios y teniendo además tus propios índices, que los organismos de defensa del consumidor tenían muchísimo peso, inclusive también los consumidores teníamos muchos pesos para hacer los reclamos. ¿Te acordás, Laura? Vos también estás hace muchos sí. años en televisión Sí. y demás, que te acordás de moneda frecuente invitarlos, porque la gente hasta contaba, no sé, en una cajita de fósforos, cuántos fósforos había, y si eran 100 fósforos, y había 99, iba, reclamaba ante una oficina de defensa del consumidor y la tenían que resarcir. Exactamente.
El problema hoy en la Argentina es la falta de controles por parte de los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Esa es una falla. Ahora, cuando uno habla de control, no se refiere al almacén, a la verdulería o a la panadería o carnicería del barrio, porque eso es absolutamente imposible. Es a las grandes cadenas de supermercados, claro. Y también a los grandes grupos fabricantes. Hoy en la Argentina, 1, 2, 3 grandes empresas producen el 70, el 80, el 100% de ese producto. Y en su inmensa mayoría además son empresas extranjeras. De modo que lo que tiene que hacer el gobierno es controlar a esos grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Sí. Respecto del ANSES, te estaba preguntando, ¿no es cierto?, de qué sanidad, digamos, cuál es el estado de salud del ANSES en este momento. Mira, los números oficiales no se conocen. Yo te digo lo extraoficial y la verdad te lo voy a resumir. Vos sabés que el ANSES se alimenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Exacto. este nombre tan pomposo que es la plata de las ex AFJP, claro. Nada más y nada menos. Bueno, cuando en el 2015 en dólares este fondo tenía 67.000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos tiene hoy? ¿Cuánto? 22.000. ¿Y un a dónde 70% menos. Porque en realidad también, digamos, hay representantes estatales en las empresas, ¿no es cierto?, en relación con la cantidad de acciones correspondientes a la FJP. Sí. ¿No es cierto? O sea, ¿quién ha ejercido también el contralor respecto de esto y qué se ha hecho? Porque es responsabilidad también del Estado la colocación, ¿no es cierto?, la inversión. La inversión que se haga con ese dinero, ¿no?, para tener rentabilidad. Yo te digo, los defensores de esta gestión en realidad dicen que ese 70% está invertido de aquí a 50 años, como bien vos decís, sí, ¿no?, repartido en distintas acciones, distintas empresas y financieramente invertido. Los detractores dicen que en realidad ese 70% nadie sabe muy bien dónde está invertido y si está invertido. Pero si vamos a los números, en realidad, si está invertido o no de acá a 50 años, es la plata de tu jubilación, del Cámara, el mío, todas las jubilaciones futuras. Es cómo se va a pagar esa jubilación futura. Entonces, es necesario que se aclare dónde está ese dinero y qué rentabilidad va a dar de aquí a 50 años. Porque el problema de solventar las jubilaciones, teniendo en cuenta además de que la expectativa de vida, Belén, tiende a aumentar, ¿no es cierto? El problema de los adultos mayores y de cómo se solventa, cómo un Estado se prepara para solventar la problemática del adulto mayor. Pero planteo eso. Aparentemente, ¿Cuántos hay de sector pasivo también para poder solventarlo? Exactamente, es un problema. El sector pasivo es muy chico en relación con los jubilados, la gente que recibe planes sociales y demás, ¿no es cierto? Es tremendo. Vos sabés que hay países, por ejemplo Alemania, que está trabajando hace 20, 30 años, porque saben que el envejecimiento de la población va a ser un problema de Estado en próximamente, en 20 años. Entonces están trabajando cómo les van a dar salud a ese grupo, cómo les van a dar jubilaciones, cómo le van a dar trabajo, porque una persona de 60, 65 años está con capacidad laboral. Y esto, para aquellos que no quieren la suba de la edad jubilatoria, no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Porque es una persona joven, digamos. Claro, pero hay algunos que sí, otros que no, y depende del rubro. Totalmente, hay trabajos que son insalubres. Una maestra no la podés tener trabajando hasta los 65 años, lógicamente, que tienen por las características de esas tareas, obviamente. Alguien joven y que además está bueno tenerla incorporada al mercado laboral, por Seguro. Por su pero una mujer de 60 años puede ser administrativa, pero totalmente, lo mismo que un varón de 65. Pero puede ser optativo, lo pueden poner como optativo, ¿no es cierto? Como pasa en Francia, por ejemplo, como pasa en España, donde vos optás. Hay que pensarlo bien. ¿Cómo te vas a jubilar? Si vos cuanto más grande te jubilás, mejor tenés jubilación, por ejemplo. Esa es una de las opciones de lo que pasa en España y en Francia. Claro, te premian. Entonces, si vos te jubilás antes, te jubilás pero con menos, entonces cotizás, lo llaman ellos, la cotización de la jubilación. Entonces vos podés optar de jubilarte a los 65, 67 y llegás hasta el 80, el 85% de tu último haber. Pero bueno, eso, en Francia estuvieron 5 años discutiendo la reforma jubilatoria. Claro. Vos acordate las manifestaciones que había. O sea, hubo 2 presidentes que pasaron por la gestión de subir la edad jubilatoria. Exactamente. Entonces, es un planteo que realmente yo no estoy viendo que nadie lo haga seriamente y no con un manejo político, sino pensando en una sociedad futuro. Desde ya. Muchísimas gracias, Laura, por haber venido, y gracias, a Héctor, también. Muy valioso haberlos tenido a los dos.